En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante del que nos han consultado mucho y es el tema de la energía eléctrica. Para ello hemos invitado al doctor José Plata, quien nos ha acompañado en ocasiones anteriores y hoy hemos querido volverlo a tener aquí en nuestro espacio para hablar específicamente del tema de energía eléctrica. Él es codirector de la firma Markup Consultores y bienvenido por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, doctor Plata. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablemos un poco del tema de energía eléctrica de forma específica. Algunos nos han preguntado con respecto al último programa que teníamos, con respecto a uno de los programas anteriores que habíamos hecho, si era viable que la Comisión de Regulación de Energía y Gas pudiera expedir alguna normatividad para ayudar a bajar los precios del servicio de energía eléctrica. ¿Eso es viable, doctor Plata? Buena pregunta, Diego. Yo le cuento que hay un decreto, el decreto 517 de 2020, que empoderó a la CREC a tomar medidas temporales durante estos momentos de emergencia causados por el coronavirus. Entonces la respuesta es, ya el decreto le permitió a la CREC, entonces empoderó a la CREC para tomar ese tipo de medidas. Ahora, ¿qué medidas ya adoptó? Porque es que su pregunta es muy buena y dice si la CREC puede sacar regulación para bajar los precios de la tarifa. Ahorita, ¿cuál regulación sí hay? Es una regulación, lo que se llama, para intentar mantener los precios y que si hay subidas, que esas subidas entonces se prolonguen el tiempo y que no hayan subidas así súbitas de los precios de la energía debido a la situación particular sobre la cual ya habíamos hablado en el programa pasado, pero que es bueno volver a poner de presente, es que se mezcló coronavirus con una época en que no está lloviendo tanto como llovía antes. Entonces, ¿qué normas ya sacó la CREC? Hablemos de lo que ya hay, porque siempre se habla de van a subir las tarifas, sí o no. Preocupado por esa situación, la CREC sacó unas normas que se llaman opciones tarifarias. ¿Qué significan esas opciones tarifarias? Significa que la empresa de energía eléctrica les dicen, les salió una obligación pidiéndole a las empresas de energía eléctrica, a los comercializadores, que si ven que sus precios de energía se suben un 3% entre un mes y el otro, entonces que ese incremento de más de 3% tarifario entre un mes y el otro, que lo difiera por un periodo que durará hasta el 30 de mayo. Más o menos que si se nos sube las facturas de abril a mayo en un 10%, entonces no nos cobren en mayo todo ese incremento, sino que nos lo difieran en mayo, junio y julio, más o menos como para suavizar los incrementos. Ok, usted acaba de mencionar que eso es hasta mayo. Es hasta julio, o sea, lo que permite la normativa es que incrementos súbitos que se den entre abril y mayo, que son los periodos que se ha identificado por el decreto como los periodos de emergencia, entonces esos incrementos que se den entre abril y mayo los puedan prorrogar, extiendan en el tiempo ese impacto para que también, para que se cobren de manera despaciada durante los meses de junio y julio. Pero como el estado de emergencia sigue y se va a ampliar al parecer, esa resolución también debería ampliar el periodo, es decir, no solo que fuera abril y mayo, sino abril, mayo, junio y no sabemos qué tanto más. Pues la respuesta es, como está redactada actualmente, solamente va hasta el 30 de julio. ¿Por qué no emplear esa generación natural para no tener que depender de los otros, como el petróleo, como el gas, como el carbón, como esos componentes térmicos que hacen que la energía sea mucho más costosa? ¿Por qué no generar con factores naturales como el sol, el viento?
así como se genera con el agua. Sí, precisamente ese fue el aprendizaje del pasado fenómeno del niño. Ese pasado fenómeno del niño que duró, que ocurrió durante el año 2016, puso en evidencia que Colombia generaba con agua o o con plantas térmicas. Y las plantas térmicas utilizan o carbón o gas natural o combustible líquido, gasolina, para no acá confundirnos con los términos. Precisamente a raíz de ver que se estaba tan expuesto a problemas climáticos que si no llovía entonces se bajaba la capacidad de generar con agua, pero si se bajaba la capacidad de generar con agua, entonces inmediatamente las térmicas empiezan a generar y eso subía precios, es que se promovió por parte del gobierno nacional que ingresara al país generación eólica y generación solar. Esa es la importancia de la subasta que se realizó el año pasado, que permitió entonces que proyectos eólicos y solares entonces resultaran ganadores de esas subastas. Pero esos proyectos toman tiempo en construirse y entrarán a funcionar en Colombia entre 2022 y 2023. Así que a hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos agua y térmica. Tenemos ya unas plantas solares que han empezado a entrar en operación, pero todavía pues esas plantas solares apenas están, que dice esa ola de renovables apenas está empezando a entrar y tendrán sus periodos de construcción. De manera que a hoy la respuesta es todavía, todavía si hay poca agua, dependemos absolutamente de las térmicas para generar. Cuando ya entren 2022, 2023, ¿qué tan posible es que la tarifa se reduzca, la tarifa baje? ¿O va a resultar mucho más costoso generar con estos componentes de viento, de sol? Es decir, la generación eólica, la generación solar, ¿puede resultar mucho más caro de lo que se piensa? Es una, yo estoy convencido que la generación con renovables lo que va a hacer es cambiar ese salto de o agua o térmica y ahora va a haber una tercera alternativa, o agua o renovable o térmica. Inclusive muchos de los estudios arrojaban como resultado que cuando hay sequía hay buen sol o hay buen viento, de manera que eso se complementa. ¿Qué pasa? Esa generación renovable es generación económica. Entonces, eso implica que en épocas de sequía, al generar con viento o con sol, eso va a ayudar sin duda a que los precios de la energía no se suban tanto como se suben actualmente cuando hay escasez de agua. Pero ¿qué pasa? Finalmente los proyectos que hay de generación solar y eólica no tienen la capacidad de solucionar todas las necesidades de los colombianos. Simplemente se espera que hasta un 30% de la energía del país sea consumida con ese tipo de generación. Entonces todavía seguimos dependiendo en el resto de la generación térmica. Escuché una conversación recientemente que planteaba un dilema en el tema económico. Decía que el consumo industrial lógicamente ha caído dramáticamente y que el residencial ha aumentado, pero que el residencial nunca va a lograr compensar el consumo industrial. Que eso hace que los factores de energía pues lógicamente puedan verse alterados. ¿Qué tan cierto es esta problemática de que el consumo industrial caiga tanto y que el residencial no compense eso? ¿Y eso cómo podría ver afectado al usuario finalmente? Pues mire, yo le hablo con cifras. En estos periodos de confinamiento, lo que ha publicado XM es que el consumo de Colombia, digamos, se ha disminuido entre un 10 y un 15%. Cuando disminuye el consumo, se reducen los precios de la energía. ¿Por qué? Por simple ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? A menor demanda de energía, menor precio. Pero ¿qué pasa? Los precios de la energía también pueden subir cuando hay poca agua.
que también es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. No está lloviendo tanto como solía llover, y cuando no llueve tanto, y Colombia que depende tanto de la generación con agua, la generación hidráulica, entonces eso también, cuando llueve poco, eso también hace que los precios se suban. Entonces están como esas dos fuerzas. Finalmente, los economistas dicen, por un lado está la fuerza que lleva los precios abajo y la disminución de la demanda, pero por otro lado, si no llueve, finalmente los precios de la energía van a tender a subir. ¿Qué pasa? De hecho, la Comisión de Regulación publicó muy recientemente una resolución que está en borrador, está en comentarios, pero ya pone de presente una preocupación, y es, si no llueve, vamos a tener que pedirle a las empresas de generación hidráulica que guarden su agua, que mantengan sus embalses. Y si eso ocurre, eso implica que las necesidades de energía del país tienen que ser satisfechas por la generación térmica, que, como les había comentado, la generación térmica es más alta. Entonces eso puede llevar a que los costos de la generación, si no llueve, suban. Pero ¿cuál es el sentido de ahorrar hacia el futuro si yo tengo una necesidad en el presente? Es decir, ¿para qué voy a ahorrar agua en los embalses generando con térmicas que hace que la energía sea más costosa, si yo lo que necesito es reducir el costo de la energía en este momento de crisis, donde los usuarios no tienen mucho dinero, donde necesitan que se les ayude a suavizar la tarifa de energía? Pues, Diego, la lógica es que en este momento es el peor de los males. ¿Cuál es el peor de los males? Que volvamos al mundo del racionamiento, es decir, que volvamos a la época de los apagones de los 90, ¿cierto? Que eso es cuando se secan los embalses. Entonces, ese es el peor de los males. Luego, para evitar el peor de los males, es que los embalses se debe mantener el agua, no se puede consumir todo el agua de una sola vez. La siguiente preocupación va a ser entonces, bueno, ¿y cómo hacer para que los precios no suban? Y bueno, pues esa preocupación de si los precios suben o no dependerá de dos cosas, de si llueve, y dos, de si la Comisión de Regulación entonces finalmente, al ver que los precios suben, pues va a poner reglas para ponerle techo a los precios. Todo esto se vuelve absolutamente técnico, pero entendamos que el árbol de decisiones está en tres niveles. Uno, que no se apague el país, eso es lo peor que puede pasar en época de una pandemia. ¿Y por qué se puede apagar el país? Porque los embalses de Colombia se quedan sin agua. Es peor de los males. Para evitar ese peor de los males, hay que pedirle a las térmicas entonces que empiecen a generar. ¿Y cómo se les pide a las térmicas que empiecen a generar? Obligando a las hidráulicas a que guarden agua, a que no generen tanto. Si no generan tanto, entonces lo que ellos dejan de generar tiene que pasar a ser generado por las térmicas. Ahora, si se empiezan a subir los precios tanto como para preocupar definitivamente al país, pues sin duda ahí ya tendrá que tomar decisiones el gobierno, el Ministerio de Minas y Energía y la CREC a ver qué hacen con los precios. Pero ojo que eso es nada más un componente de la energía, no la generación. Finalmente, la generación pesa como entre el 30 y el 40% de lo que nosotros finalmente pagamos en la factura. Así que el hecho de que se suba ese componente no quiere decir que porque se suba la energía, inmediatamente a nosotros se nos sube en la misma proporción la factura. De hecho, muchas empresas tienen contratos firmados a largo plazo que los ayudan a que esos cambios del día a día, esas fluctuaciones de los precios del día a día no se vean reflejados al usuario. Ahí hay una pregunta y sin ánimo de querer predecir el futuro, porque esto es muy incierto, pero ¿qué puede pasar en los próximos meses con ese escenario que usted está planteando? ¿Podría entonces verse un incremento adicional en las tarifas de los servicios públicos de energía y gas? De energía específicamente, perdón. Si seguimos por debajo de los promedios históricos de lluvia, a ver qué pasa. Usualmente en Colombia los periodos de enero, febrero y marzo sabe que son de sequía, ¿cierto? Y se espera que a mediados de marzo y en abril ya vuelva otra vez la temporada de lluvias.
Entonces, si pasa abril y no llueve, y si pasa mayo y no llueve, sí, ahí estaremos en una situación difícil, y si no llueve en Colombia, los precios suben. Ujú. Ya pasó Ahora, si abril. llueve, pues todas estas preocupaciones ya no, no hay lugar, pues, no se materializarán estas preocupaciones de las que estamos hablando si empieza a llover. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ya empezamos mayo, y en mayo está lloviendo lo suficiente o no. Y lo que estamos viendo es que empezó mayo y sigue estando por debajo de lo que Así como, históricamente había llovido en mayo. así como se analiza la posibilidad de que las generadoras hídricas reserven agua para no entrar en esa problemática que usted plantea, que sería el peor de los escenarios de apagón, también la Comisión de Regulación de Energía y Gas podría estudiar alivios en materia como de subsidios en un periodo determinado para los usuarios. Los subsidios como tal son responsabilidad Del del Ministerio, del gobierno Gobierno Nacional. nacional. Sí, ajá. Sí, entonces finalmente la señal de política pública en materia de subsidios tendrá que venir del Ministerio de Minas y Energía, y la CRE pues implementará las regulaciones para que sean consecuentes con lo que determine el ministerio. Y su pregunta es muy buena, porque en estos momentos la gran duda es, ¿alguien tiene que pagar? ¿Cierto? Entonces, si se suben los precios, ¿qué va a pasar? Los usuarios le pagan a los comercializadores le pagan a los generadores. Esto es una cadena donde hay varias empresas involucradas. Si los usuarios no tienen recursos para pagar, la siguiente alternativa es que entonces las empresas paguen, es decir, que las empresas asuman las pérdidas. Pero si las empresas asumen las pérdidas, entonces se empiezan a quebrar las empresas de servicios públicos, y si no hay plata para pagar la nómina, y si no hay plata para mantener la infraestructura funcionando, pues también nos quedamos sin energía. Entonces, si los usuarios no pagan y las empresas tampoco pagan, ¿cuál es la alternativa que nos quede? Es que entonces el Estado, vía subsidios, busque la manera de solucionar la situación. Pero esto es como el círculo en el que nos enfrentamos, pero lo cierto es que los usuarios tienen dificultades para pagar, pero si los usuarios tampoco, pero si nadie le paga a las empresas que producen energía, pues nos quedamos entonces también sin el servicio, porque las empresas también entrarán en crisis. Vi un meme recientemente que decía cuál riqueza de Colombia aduciendo al tema de energía y al tema de petróleo. Había algunos que consideraban que Colombia era muy afortunada porque tenía cierto potencial en materia de energía o de generación de energía y en materia petrolera. Y resulta que esos dos componentes se están viendo amenazados por la situación. ¿Qué tan cierto es entonces que podemos nosotros realmente darnos el privilegio de considerarnos ricos en materia de energía? El concepto ahí más importante es el de diversificación de la matriz energética. Esto es no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, actualmente todos los huevos de Colombia en general, el 80% de los huevos de Colombia en generación están puestos en la canasta de agua. Y lo que está poniendo de presente todos los temas de cambio climático, y por eso tan preocupante lo que estamos nosotros viviendo, problemas de contaminación, es que el cambio climático está teniendo unos impactos muy grandes sobre la lluvia. Entonces, cuando no hay lluvia, sí hay sol, y cuando no hay lluvia, también hay viento. Entonces, seguimos siendo ricos en recursos para generar. Lo que pasa es que tenemos que poner todos esos recursos a funcionar, y para ponerlos a funcionar, entonces ahí es cuando se necesita que cuando no haya agua, entonces sí haya generación solar y haya generación eólica funcionando. Y cuando no haya agua y no haya viento y no haya sol, pues afortunadamente para eso está el carbón y para eso está el petróleo. Entonces ahí yo creo que la preocupación no es decir que no somos ricos, sí somos ricos, pero nos toca diversificarnos para no poner toda la apuesta en un solo recurso natural. Y entonces, ¿qué pasa con esos proyectos que se tenían pensados de generación no renovable? Usted dice que ya hay algunos que han comenzado y que seguramente entrarán. ¿Esta pandemia los ha demorado?
Sí, es una muy buena pregunta y la respuesta es sí, porque es que con las normas de confinamiento, necesariamente esos proyectos de infraestructura pues tienen una parálisis en cualquier momento. Si el proyecto de infraestructura está apenas en la etapa de permisos, pues su licencia ambiental hasta ahí le llega, pues se le va a demorar. Si está en permisos, si ya está más avanzado y está en etapa de construcción, pues durante la época de cuarentena, pues no se pudo trabajar en esos proyectos. Entonces, sin duda, las decisiones que se tomen sobre confinamiento, sobre cuarentena, va a tener retrasos en esos proyectos. Ahora, ¿qué tan grave van a ser esos retrasos? Pues esperemos que no sean significativos, porque finalmente estos proyectos tienen también compromisos de fecha para iniciar operaciones. ¿Por qué? Porque ellos también ya tienen contratos firmados y ya tienen que empezar a generar energía en una fecha próxima. Entonces esperemos que esta cuarentena no haya generado un traumatismo muy grande en el cronograma de construcción de los proyectos como para que retrasen su fecha de inicio de operaciones. Como para ir cerrando, doctor Calda, ante el escenario que se presenta de baja demanda y de un tema de donde nos muestra XM que la demanda de energía ha disminuido considerablemente, ¿hay algún riesgo de que el sector de energía eléctrico entre en una situación de recesión, por ejemplo? No es una preocupación que yo la vea venir inmediatamente, pero sí puede ser una preocupación a mediano y largo plazo, porque es que si todas estas medidas se traducen en problemas de recaudo, es decir, si la cadena como va es, si las empresas de energía dejan de recibir plata, entonces si dejan de recibir plata, entonces los comercializadores que tienen que pagarle a su vez a los que generan energía, entonces también dejan de pagarle a los que generan energía, y si no se le paga a los que generan energía, entonces inmediatamente eso genera una situación financiera difícil. Yo creo que a mediano y largo plazo las preocupaciones que se ven venir van a estar relacionadas con la solidez financiera de las empresas para subsistir en momentos de crisis. Esperemos cuáles empresas están en capacidad de sobrevivir esta difícil situación. Lo cierto es que ante la difícil situación financiera, pues siempre está la Superintendencia de Servicios Públicos como alternativa, y cuando las empresas empiezan a encontrarse en difícil situación financiera, ahí es cuando viene la intervención de la superintendencia para evitar pues que esas empresas siempre estén en funcionamiento, que ese es como el objetivo. Hay otro escenario y es que muchas empresas han pensado incluso en generar su propia energía, en tener unas plantas de energía solar. Ese tema de la autogeneración, ¿cómo lo ve y qué tanto podría afectar o ser positivo en la actual situación? Yo estoy convencido que en estos momentos de crisis la alternativa de generación se vuelve aún más atractiva. Y le explico cuál es la lógica. Hay un principio económico que dice que los mercados tienden a la especialización, es decir, que cada empresa se enfoque en lo que mejor sabe hacer, y que la especialización hace que la economía funcione de manera más eficiente. Eso en épocas de normalidad, pero en épocas de crisis, inmediatamente las empresas empiezan a pensar de una manera más conservadora, empiezan A a decir como, reinventarse además. eso, como cuál especialización, si ahora por andar especializándome, ahora termino yo afectado porque los precios de la energía se me suben. No, yo voy a pensar de una manera más conservadora y voy a considerar la alternativa de yo producir mi propia energía. Así, en momentos de crisis yo estoy tranquilo que al menos puedo generar la energía que mis paneles me dan. Y no va a estar dependiendo de que si llovió, si no llovió, de que si me subieron el precio o no, o que si la empresa que me prestaba el servicio entró en dificultades económicas o no. En momentos de crisis, las personas en general toman decisiones más conservadoras, y el volverse más conservadores lleva a que alternativas de volverse autosuficiente, que uno mismo produzca su propia energía, se vuelven llamativas. Además que la regulación expedida a partir del 2014 ha intentado promover ese tipo de mecanismos con beneficios tributarios, por ejemplo, con mejores precios en tarifa. Entonces,
esa mezcla de ser conservadores y optar por la autosuficiencia, más esos beneficios tributarios, sí pueden sin duda volverse una ecuación bien interesante para que las empresas empiecen a ver aún más atractiva la posibilidad de poner paneles solares en sus techos. ¿Es positivo para el mercado y redundará de alguna manera en los usuarios? Uno, ¿es positivo para el mercado? Sí, sí es positivo para el mercado porque si hay en estos momentos de dificultad poca lluvia y estas empresas empiezan a generar su propia energía, eso es aún mejor porque va a servir para ahorrar agua. Segundo argumento, es positivo para el mercado porque las empresas que instalan autogeneración se vuelven más competitivas, logran reducir el precio del kilovatio hora hasta un 70%, un 80% de lo que terminaban pagando. Es el conjunto de los beneficios y el conjunto de no tener que pagar por las redes de transmisión y por las redes de distribución. Ahí como que se complica, pero quien pone techos solares logra reducir los costos de su energía hasta un 70%. Y eso beneficia a los usuarios. Eso sí que es una pregunta difícil, porque beneficiará al usuario que lo haga, beneficiará al usuario que ponga sus paneles, pero a los demás usuarios pues se mantienen ajenos pues a ese beneficio. Bueno, doctor Plata, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted de esa manera tan clara que nos transmite los mensajes, una manera muy didáctica para que además todos aprendamos y de eso se trata. Doctor Plata, muchísimas gracias. Esperamos poderlo volver a tener en una próxima ocasión. Y a ustedes, quienes nos siguen en Economía Sostenible, sigan acá, porque se trata de que entre todos resolvamos las inquietudes que tenemos a diario en todas las situaciones de la vida. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.